Buenos días, me llamo Javier y hoy les hablaré un poco acerca de los distintos ismos o estilos en el arte que hubo poco antes del siglo XX. Y así, un arte que estuvo muy a la vanguardia en un principio en Europa fue el cubismo, y una de sus características principales era que se deshacía del último precepto que aún seguía rigiendo las artes por aquel entonces, que era la perspectiva, o la capacidad de ver el fondo a las cosas. En sí, el cubismo consistía en representar la naturaleza misma, pero con figuras geométricas muy simples. Un ejemplo de ello fue el toro de Pablo Picasso. Sucede que un día simplemente él dibujó un toro, uno muy bien definido, con muchas características. Sin embargo, se dio cuenta que a medida que él iba borrándole partes al toro, capas y demás, se dio cuenta que quedaban figuras geométricas algo simples, pero que aún así seguían representando al toro por lo que era, los cuernos, el lomo, etcétera. Entonces, fue ahí donde se dio cuenta que no eran necesarios los detalles precisamente, sino solamente lo que aquello le diera forma o sentido a lo que estaba intentando representar la naturaleza. Mas sin embargo, características especiales y pequeños detalles no eran precisamente lo más importante. De hecho, por aquel entonces, cosas como el monocromatismo se dieron bastante en el cubismo. De hecho, los colores más usados por aquel entonces fueron los marrones, los verdes y, bueno, los grises. En realidad, eso es todo lo que se tiene que decir por el cubismo. Es básicamente representar la naturaleza en su manera más fiel, con detalles importantes, pero muy simples, representados en geometría. Y así dar a entender lo que uno intenta dibujar. Y bueno, continuamos con el futurismo. Ese fue fundado en Italia por Filippo Tommaso. Ese movimiento buscaba romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales que la historia del arte pues consideraba elementos principales. El futurismo procede directamente del cubismo. Incluso los primeros cuadros son de pleno derecho cubistas, pero evolucionan rápidamente a una estética diferenciada, debido a la obsesión por representar la velocidad. En sí, admira la velocidad y la tecnología, las señas de identidad del mundo moderno, y pretende romper con el pasado. Y si había una frase que se escuchaba muy a menudo, era que nada del pasado merece la pena ser conservado, condenando hacia los museos, a los que se les consideraba cementerios, valorando la originalidad por sobre todo. Sus obras se caracterizan por el color y las formas geométricas, pero más que nada por la representación del movimiento y la velocidad. Para ello representan los objetos sucesivamente, pintándolos en varias posiciones o emborrándolos, un código que se ha popularizado en los cómics y los dibujos animados. Tienden a utilizar colores puros. De esta manera, dando por cerrado ese tema, el que sigue es el dadaísmo. Es un movimiento cultural y artístico que surgió en 1916 en el Cabaret de Voltaire, en Zurich, Suiza. El dadaísmo se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones literarias y especialmente artísticas, por burlarse del artista burgués y de su arte en sí. Al cuestionar y retar el canon literario y artístico, el dadaísmo crea una especie de antiarte moderno, básicamente una provocación abierta al orden establecido. El dadaísmo suele ser una sucesión de palabras, letras y sonidos a la que es difícil encontrarle lógica. Se distingue por la inclinación hacia lo dudoso, la muerte, lo fantasioso y por la constante negación. Así, busca renovar la expresión mediante el empleo de materiales inusuales o manejando planos de pensamientos antes no mezclables, lo cual conlleva a una tónica general de rebeldía o destrucción. Es caracterizado también por gestos y manifestaciones provocadoras, en las que los artistas pretendían destruir las convenciones con respecto al arte, creando, de esta forma, un antiarte. El movimiento dadaísta es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, porque cuestiona la existencia del arte en sí misma, al igual que la literatura y la poesía. De hecho, por definición,
cuestiona el propio dadaísmo. Es por ello que la mayoría de sus pinturas, o artes más bien, parecen en alguna manera recortes, o bien pueden ser algo bizarras incluso. Y es que de eso se trata el dadaísmo, una protesta contra los artistas y el arte burgués. De esta manera, continuamos con el último tema, que es el surrealismo. Existe el surrealismo abstracto y el surrealismo onírico. El onírico es básicamente cuando un artista crea obras de artes cuyo contenido proviene literalmente de los sueños, es decir, dibujan universos imposibles, universos que solamente en la mente humana podrían existir. Rocas abriéndose, dragones, personas tocando estrellas, mares infinitos, bosques encantados, torres infinitas, en sí cualquier cosa que podía ser imposible en la vida real, pero posible en los sueños, cuenta por automático como contenido onírico a la hora de ser expresado en una pintura. Por otro lado, el surrealismo abstracto emplea figuras geométricas no exactas, pero de todos modos son figuras que en un primer momento, al contemplar el arte, no existe alguna especie de significado, sino que uno como espectador tiene que averiguar el significado que tiene la obra en sí. Pues los artistas del arte abstracto surrealista son muy sutiles a la hora de encriptar esos mensajes en sus obras, es decir, no son simples y obvios. Algunas obras contendrán alguna especie de contenido onírico, pero más que nada figuras, como el cubismo, pero con fondo. Bueno, esos dos son algo parecidos. Sin embargo, hasta ahí termina el tema. Espero que la hayan pasado bien y que comprendan un poco mejor cómo son algunos ismos de principios del siglo XX. Les deseo buenas tardes. Adiós.